Bueno, vamos a desglosar esto con una imagen mental. Imaginemos por un momento a un maestro electricista que es llamado de urgencia a una casa. Una de esas emergencias de madrugada, me imagino. Exacto. Hay un cortocircuito peligrosísimo, chispas saltando por todos lados y un riesgo inminente de que todo se incendie. Una situación verdaderamente crítica. Así es. Entonces el electricista entra, hace su magia con las herramientas y logra estabilizar todo el sistema eléctrico. La casa está a salvo, las luces ya no parpadean y todos respiran aliviados. Misión cumplida, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. Porque lo que nadie sabe, lo que nadie ve en ese momento es que, mientras arreglaba los cables, este experto alteró de forma silenciosa los cimientos de la casa. Claro, y el problema viene meses o años después. Tal cual. Sin razón aparente, las paredes empiezan a agrietarse y la estructura entera cede. Y bueno, esta es, en esencia, la historia clínica, legal y profundamente humana del ácido valproico, que muchos conocen por su nombre comercial, el Depaquin. Sí, una historia durísima. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una montaña de fuentes. Tenemos literatura científica, sentencias judiciales históricas y muchísimos documentos de farmacovigilancia. Todo esto con una misión muy clara. Que es entender el origen de este desastre, digamos. Exactamente. Queremos descifrar cómo un fármaco antiepiléptico que era considerado indispensable se convirtió en el mayor escándalo de salud pública en la historia reciente de Francia. Y cómo, al final, la persistencia de los pacientes cambió la regulación mundial. Lo fascinante aquí es que esa dualidad que mencionas con el electricista, o sea, es el núcleo anatómico de toda esta tragedia. No estamos hablando de un medicamento inútil o un veneno, digamos, sin propósito. No, para nada. Funcionaba increíblemente bien para lo que fue diseñado. Exacto. Estamos hablando de una molécula con una eficacia brillante, que al mismo tiempo escondió una toxicidad extrema. Y al cruzar todas nuestras fuentes, lo que emerge una lección monumental. Una lección sobre los puntos ciegos de la medicina. Totalmente. Nos enseña cómo la medicina moderna a veces se deja cegar por sus propios éxitos inmediatos. Están tan enfocados en apagar el incendio que olvidan mirar las grietas que se están formando en las paredes. Ahora bien, para entender cómo un desastre de esta magnitud pudo gestarse a plena vista durante 50 años, tenemos que mirar de cerca a la molécula en sí. Porque el ácido valproico tiene una historia muy curiosa. Sí, no es un descubrimiento reciente. No, fíjate que fue sintetizado allá por 1882 por un químico llamado Beverly Borton, pero la molécula se quedó ahí, acumulando polvo en los estantes de los laboratorios durante décadas. Hasta que ocurrió un accidente de laboratorio. Exacto. Fue recién en 1963 cuando, por pura casualidad, alguien descubrió sus propiedades anticonvulsivas. Químicamente, la verdad parece súper simple. Es solo una cadena corta ramificada de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero su comportamiento dentro del cerebro es, increíblemente complejo. Sí, y tú que entiendes bien esta parte química, explícanos cómo funciona. Porque las fuentes dicen que es un mecanismo dual. Claro, es un abordaje multifactorial, y eso explica por qué es tan sumamente efectivo para apagar esos cortocircuitos neurológicos. Por un lado, incrementa los niveles de GABA en el cerebro. Que es como el freno principal del cerebro, ¿verdad? Exactamente. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, o sea, es una señal química que literalmente le dice al sistema nervioso, cálmate, baja las revoluciones. Ajá, y la otra parte del mecanismo. Por otro lado, bloquea los canales de sodio y de calcio, específicamente los de tipo T, en las neuronas. Lo que hace es estabilizar las membranas celulares para que no empiecen a disparar señales eléctricas erráticas y descontroladas. ¡Wow! Y es por esta eficacia tan rotunda que se convirtió, digamos, en la navaja suiza de la neurología pediátrica. Según los documentos que revisamos, se receta para un espectro amplísimo de problemas. Sí, se usaba para casi todo tipo de crisis epilépticas. Hablan de crisis de ausencia, también de crisis mioclónicas y tónico-clónicas. Pero a ver, pausa un segundo aquí. Para quienes no tenemos un título en medicina, ¿cómo se ve todo esto en un paciente real? Es importante visualizarlo porque es impactante. Una crisis de ausencia es cuando una persona, muy a menudo un niño, simplemente se desconecta por unos segundos. Su mirada se pierde por completo y no responde. Como si le pusieran pausa a la película. Tal cual.
Luego están las crisis mioclónicas, que son sacudidas musculares breves y repentinas. Piensa en un espasmo eléctrico muy fuerte. Ah, claro. Me imagino la angustia. Y finalmente las tónico-clónicas, que son las que casi todo el mundo asocia con la palabra epilepsia. Implican pérdida de conocimiento, rigidez en todo el cuerpo y luego convulsiones rítmicas. Son situaciones verdaderamente aterradoras para cualquier padre. Y peligrosísimas para el paciente. Y resulta que el ácido valproico detenía todo esto casi mágicamente. ¿Entendido? Sí, era la solución perfecta en su momento. Pero fíjate que no solo se usaba para epilepsia. Con los años, las indicaciones se expandieron muchísimo, llegando incluso a recetarse para el trastorno bipolar y como profilaxis para prevenir migrañas. Y el problema hizo en las cantidades. Exacto, las dosis. En niños, los tratamientos pueden arrancar en 10 o 15 miligramos por kilo al día y pueden escalar hasta un máximo de 60 miligramos diarios. Es un impacto químico fortísimo en el cuerpo. Un impacto masivo, sí. Y aquí es donde nuestras fuentes nos revelan el peligro oculto de esta molécula. Resulta que actúa como un inhibidor de la histona desacetilasa, o HDAC. Y esto cambia absolutamente todas las reglas del juego a nivel celular, ¿no? Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general de la biología, es crucial entender cómo funciona esta inhibición. Imagina por un momento que el ADN humano es un hilo larguísimo. Ajá, un hilo muy fino. ¿Sí? Y las histonas son como pequeños carretes alrededor de los cuales se enrolla ese hilo para mantenerse bien ordenado dentro de la célula. Para que no se enrede todo, digamos. Exacto. Cuando el valproato inhibe esa enzima, la HTAC, provoca lo que en genética llamamos hiperacetilación de histonas y desmetilación del ADN. En términos muy sencillos, hace que el ADN se desenrolle demasiado de sus carretes. O sea, queda flojo. Queda flojo y sumamente expuesto. Esto causa cambios epigenéticos muy profundos. Piensa que, durante el desarrollo de un embrión, la lectura del código genético tiene que seguir una coreografía milimétrica. Claro, se están formando los órganos. Si alteras esa estructura de los carretes, terminas encendiendo o apagando genes en el momento equivocado. Y las consecuencias de eso en la formación del cerebro o del corazón fetal son, incalculables. A ver. Aquí tengo una duda enorme que no me deja avanzar, sinceramente. Los textos médicos de la época ya señalaban que este medicamento tenía un margen de seguridad estrechísimo. Sabían que podía causar hepatotoxicidad. Sí, toxicidad hepática grave. O sea, un daño al hígado que podía ser fatal en niños menores de 2 años. Si la ciencia médica ya sabía que este compuesto tan agresivo podía destruirle el hígado a un bebé que ya había nacido, ¿cómo es posible que a nadie se le ocurriera investigar con lupa? ¿Qué le haría a un feto de 3 meses en pleno desarrollo celular? Es una excelente observación. Y no fue que simplemente se les olvidó revisarlo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que existía una falla sistémica en cómo se entendía el cuerpo femenino en esa época. En el siglo XX había una creencia muy arraigada de que la placenta era un escudo casi impenetrable. Una barrera mágica, ¿no? Una barrera mágica, exactamente. Los médicos estaban tan concentrados en salvar la vida de la madre controlando las convulsiones, que el feto era tratado casi como un pasajero abstracto. No me digas. Sí, la toxicidad del hígado se veía simplemente como un problema metabólico infantil postparto. A nadie, literalmente a nadie, se le ocurrió hacer la conexión deductiva de que una molécula que alteraba el entorno celular de esa manera iba a causar estragos en un organismo embrionario. Es que es increíble. Si todo el sistema médico miraba hacia otro lado, tan obsesionado con la epilepsia de la paciente y confiando ciegamente en esa placenta mágica, pues la alerta no iba a venir nunca de un hospital. Definitivamente no. Ni de un laboratorio. Tenía que venir del único lugar donde a nadie le importaban los sesgos académicos, o sea, la sala de la casa de una paciente. Y ahí es donde entra el factor humano de esta historia. Exactamente. Así llegamos al año 2011, cuando entra en escena una mujer llamada Marie Martín. Ella tomaba Depakine para su epilepsia y tenía 2 hijos que nacieron con problemas. Salomé y Nathan, si no me equivoco. Sí. Salomé, nacida en 1999, presentaba anomalías faciales, problemas visuales y dispraxia. Y luego Nathan, nacido en 2002, tenía patologías aún más severas, incluyendo autismo y unas malformaciones genitales que los reportes médicos llaman hipospadias.
Un panorama médico complicadísimo para una madre. Pausa otra vez aquí. Dispraxia e hipospadias. ¿Qué implican exactamente estos diagnósticos para la calidad de vida y el desarrollo de un niño? Bueno, la dispraxia es un trastorno del desarrollo motor muy frustrante. El cerebro del niño sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, pero las señales, digamos, no llegan correctamente a los músculos. Ah, o sea, como un problema de cableado. Exacto. Acciones cotidianas como abrocharse los zapatos, usar los cubiertos o simplemente sostener un lápiz se vuelven desafíos agotadores para ellos. Qué difícil. ¿Y las hipospadias? Las hipospadias son malformaciones congénitas donde la abertura de la uretra no se forma en la punta del pene, sino en la parte inferior o incluso muy cerca del escroto. ¡Wow! Eso suena severo. Lo es. No es solo un detalle estético. A menudo requiere múltiples cirugías reconstructivas súper complejas en los primeros años de vida del niño, solo para permitirle tener funciones urinarias y reproductivas normales a futuro. Es verdaderamente devastador. Y ante todo esto, ante el sufrimiento de sus hijos, Maureen experimenta una epifanía al ver en las noticias el caso de la doctora Irene Frachon. ¿La del caso Mediator? Exacto. La doctora que destapó ese otro gran escándalo farmacéutico en Francia. Inspirada por ese nivel de valentía, Maureen decide que ya no se va a quedar callada. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Sí, lo que hace Maureen es impresionante. Es que lo que hace a continuación es prácticamente montar una operación de inteligencia civil desde su casa. Una ciudadana común, sin un doctorado en medicina, empieza a decodificar literatura médica súper compleja. Rastrea bases de datos por su cuenta. Sí, y llega al Centro de Referencia sobre Teratógenos en Francia, el CERRAT, y ahí lo encuentra, negro sobre blanco, escrito sin rodeos. El ácido valproico estaba clasificado como uno de los agentes más peligrosos para el desarrollo fetal. Y el contraste de esto es brutal, porque cuando ella iba a consultar con los neurólogos o los pediatras de sus hijos, llevándoles esta información, inicialmente la trataban con muchísima condescendencia. La clásica actitud de, señora, no lea cosas en Internet. Exactamente. Le decían que dejara de buscar problemas donde no los había. Pero ella no se detuvo. Empezó a reunir historias de otras madres que tenían exactamente la misma intuición, pero que habían sido silenciadas por sus propios médicos. Y de ahí nace su asociación. Sí, funda APESAC, una asociación que hoy en día representa a más de 8,000 familias afectadas. 8,000 familias, es una locura. Y esto demuestra que cuando juntas a un grupo de personas afectadas que empiezan a compartir notas entre ellas, el castillo de naipes corporativo empieza a temblar sí o sí. Rápidamente se dan cuenta de que esto no era un problema exclusivo de Francia. Claro, APESAC se alía con la AOCS, que es una organización similar fundada en el Reino Unido en 1999 y que luego se expandió a Irlanda. Y al unir fuerzas a nivel internacional, lograron algo histórico. Armaron una base de datos gigante. Algo que ni las agencias de salud habían querido hacer. Consolidaron evidencia epidemiológica irrefutable. Para el año 2017, estas mujeres se plantaron frente a la Agencia Europea de Medicamentos y demostraron que el síndrome fetal por valproato no era una tragedia inevitable ni mala suerte, era literalmente una lesión casi totalmente evitable. Y cuando esa inmensa presión ciudadana por fin obligó a las autoridades a abrir los registros oficiales y a hacer los cálculos reales, bueno, la magnitud del daño dejó a toda la comunidad médica helada. Porque las cifras superaban cualquier desastre previo. Vamos a desglosar las tasas de riesgo que encontraron. Descubrieron que había un 10.7% de probabilidad de malformaciones físicas congénitas directas. ¿10.7%? Sí, eso incluye espina bífida, problemas en la formación del corazón y las hendiduras orofaciales. Y para dar un poco de perspectiva histórica a nuestra audiencia, el gran estándar mundial del desastre farmacéutico siempre fue la talidomida. Todos recordamos la talidomida de los años 50. Exacto. Ese medicamento causó focomelia, o sea, la ausencia de extremidades, en unas 300 a 500 personas en Francia entre 1957 y 1961. 500 personas, que de por sí ya es una tragedia histórica enorme. Pues el de Paquine, entre 1967 y 2015, causó entre 2.154 a 4.100 defectos físicos severos solo en territorio francés.
Es que los números son escalofriantes. Y eso es solo lo que se veía al momento de nacer. Cuando revisaron el impacto neurológico a largo plazo, descubrieron que entre un 30 y un 40% de los niños expuestos desarrollaban trastornos graves del neurodesarrollo. ¡Wow! Un 40%. Hablamos de autismo, trastorno por déficit de atención severo e incluso caídas documentadas de hasta 10 puntos en el coeficiente intelectual. Si sumas los daños físicos y los cognitivos, la cifra explota hasta 30.400 niños afectados y al menos 180 muertes confirmadas. A ver, necesito hacer una pausa porque no lo entiendo. Las cifras de daños físicos son horribles, claro. Pero la talidomida causaba la falta de brazos o piernas, que es algo 100% visual, evidente, y hace que suenen las alarmas de inmediato. Es innegable. Pero ¿cómo es médica y estadísticamente posible que un riesgo altísimo del 30 al 40% en retrasos cognitivos y autismo haya pasado completamente bajo el radar de miles de pediatras durante 50 años? Suena increíble, ¿no? Es que fueron 50 años de negligencia absoluta. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona la mente clínica. Suena exactamente a una conspiración de silencio o a una incompetencia generalizada. Es lo primero que uno piensa. Pero si te pones en los zapatos de un neurólogo de los años 80 o 90, operaba ahí un fenómeno psicológico letal, que es el sesgo de confirmación clínico. A ver, explícame eso. Cuando un niño de una madre epiléptica nacía con problemas de desarrollo o espectro autista, los médicos simplemente miraban el historial familiar y decían: claro, la madre tiene una condición neurológica muy grave, así que el niño simplemente ha heredado una genética defectuosa. Oh, wow. Le echaban la culpa a la enfermedad de la mamá. Exactamente. Atribuían el daño a la biología intrínseca de la mujer y no a la molécula química que ellos mismos le estaban recetando. Ese sesgo de confirmación invisibilizó a decenas de miles de víctimas. El sistema médico ya tenía a su falso culpable predeterminado. Es, escalofriante pensar que el mismo sistema que debía protegerlas usó su propia enfermedad como una coartada para no investigar el medicamento que les daban. Y fíjate que los datos que recopiló APSAC van mucho más allá de esa primera generación. Sí, la alerta transgeneracional. Hay estudios preliminares en más de 100 adultos que fueron expuestos in útero, y resulta que sus propios hijos, es decir, los nietos de las pacientes originales, también muestran tasas altísimas de problemas. Hablamos de efectos hereditarios inducidos por el fármaco. Sí, los números dicen que estos nietos tienen un 23% de malformaciones y un 44% de problemas de neurodesarrollo. Es como si el daño rebotara, ¿sabes? De generación en generación. Y con estos números colosales en mano, la siguiente fase inevitable de esta historia se trasladó directamente a los tribunales. Claro, alguien tenía que pagar por esto. Porque al descubrirse que las cifras eran tan masivas, la pregunta obvia en los juicios fue, ¿qué sabía la empresa farmacéutica Sanofi y por qué esa información nunca llegó a las pacientes? Una sorpresa repentina que les cayera del cielo. Para nada. En los años 80 ya existía evidencia clara sobre el riesgo de espina bífida. Para el año 2003, los datos científicos ya mostraban un vínculo bastante sólido con el espectro autista. Sin embargo, si revisas los prospectos que venían adentro de la caja en 2006, la información seguía siendo súper vaga. Sí, usaban un lenguaje muy inofensivo. Decían cosas como: su uso no es recomendado durante el embarazo. O sea, no es recomendado, no transmite para nada la gravedad de un riesgo del 40% de daño cerebral irreversible. Recién en 2010 se empezaron a incluir advertencias reales sobre los riesgos para la paciente en Francia. Y lo más absurdo de todo esto, lo que me parece una locura, fue la línea de defensa legal de la compañía farmacéutica. Cuando finalmente fueron arrastrados a los tribunales, su argumento principal fue echarle la culpa a la burocracia de las agencias de salud. Sí, argumentaron que tenían las manos atadas. Literalmente dijeron que ellos no podían cambiar unilateralmente el texto de un folleto médico sin la aprobación del gobierno. Es increíble. O sea, es como la analogía de un fabricante de automóviles que sabe perfectamente que los frenos de sus coches fallan el 30% de las veces, pero se justifica diciendo que la oficina de tránsito todavía no le ha aprobado la tipografía nueva del manual de advertencias. Es un insulto a la inteligencia. Es un paralelo perfecto, la verdad. Y afortunadamente la justicia no se dejó engañar por esa excusa burocrática.
Al examinar las comunicaciones internas, los jueces determinaron que Sanofi no hizo los esfuerzos suficientes ni urgentes para forzar esa actualización de seguridad, Sabiendo todo el daño que causaban. a sabiendas del volumen de daño que se estaba produciendo todos los días. Y así llegamos a enero de 2022, a un fallo judicial que marcó un antes y un después definitivo. Fue la primera acción de grupo, ¿verdad? Exacto, la primera demanda colectiva en materia de salud en la historia de Francia. El tribunal falló en contra de la farmacéutica por lo que llamaron un silencio culpable. Incluso fueron imputados por homicidio involuntario y engaño agravado. Tremendo. Y utilizaron un concepto legal fascinante en su dictamen. Dijeron que hubo una pérdida de oportunidad del 95% de nacer sanos. Detente ahí un segundo, porque esa frase me parece clave en todo este tema legal. ¿Qué significa exactamente pérdida de oportunidad del 95% en el contexto de una demanda contra un laboratorio? Suena a una métrica muy específica. Sí, y es un concepto brillante del derecho de daños. Mira, en muchos casos médicos, es casi imposible probar científicamente que la píldora exacta que una mujer se tomó un martes por la tarde causó el rasgo autista específico de su hijo años después. Claro, la biología es muy compleja. Y las empresas farmacéuticas suelen ganar la mayoría de los juicios diciendo justamente eso. No puedes probar una causalidad directa e innegable. Juegan con la duda razonable. Así que la justicia francesa abordó el problema desde otro ángulo por completo. No se centraron en probar si la molécula causó el daño, sino en el derecho a la información. El tribunal dictaminó, en resumen, al esconder sistemáticamente los datos, usted le robó a esta madre la oportunidad, la posibilidad estadística de elegir un tratamiento alternativo. Ah, ya entiendo. Un tratamiento que le habría dado un 95% de probabilidades de tener un bebé completamente sano. Así que no condenan el efecto biológico directo, condenan el robo de la capacidad de decisión informada de la paciente. ¡Wow! Eso cambia absolutamente toda la dinámica de poder entre el paciente y la corporación farmacéutica. Y a partir de esa condena histórica, vimos cómo las indemnizaciones empezaron a fluir. Lentamente, pero empezaron a llegar. Sí. La justicia ordenó un pago de 285,000 euros para Marín Martín y su familia. Y luego vimos más de 400,000 euros a otra familia en Nanterre. Pero pelear caso por caso es eterno. Por eso el Estado francés tuvo que activar un fondo nacional, el ONIAM, que hasta la fecha ya ha pagado casi 80 millones de euros a más de 1,600 pacientes. Y la onda expansiva llegó a otros países. En España, en 2022, se lograron pagos de entre 730,000 y 864,000 euros a 3 madres afectadas en Madrid. Sin embargo, por más justas que sean esas cifras, el dinero jamás va a curar una malformación cardíaca ni va a revertir un problema severo de neurodesarrollo. Las reparaciones económicas solo arreglan parcialmente el pasado. Tienes toda la razón. Lo verdaderamente trascendental que logró el activismo de estas madres fue obligar a rediseñar por completo el marco regulatorio para asegurar el futuro. A partir de 2018, Europa implementó un estricto programa de prevención de embarazos, el PPE. Sí, las reglas cambiaron drásticamente. Ahora el ácido valproico ya no debe usarse bajo ninguna circunstancia para tratar migrañas o trastorno bipolar en mujeres embarazadas. Ha quedado relegado a ser única y exclusivamente el último recurso para casos de epilepsia y solo cuando ninguna otra alternativa funciona. Y las reglas de prevención ahora parecen súper rigurosas. Hoy en día se exige firmar un formulario anual de reconocimiento de riesgos y tiene que estar firmado tanto por el especialista como por la paciente. Sí, y además se volvió obligatoria la anticoncepción altamente eficaz. Exacto. Exigen métodos como el DIU o un implante, además de realizar pruebas de embarazo regulares. Y visualmente, los cambios informativos también son muy evidentes. En Francia, desde 2017, las cajas tienen un pictograma enorme, un triángulo rojo con la silueta de una mujer embarazada tachada. Imposible de ignorar. En el Reino Unido usan un triángulo negro y alertas obligatorias con tarjetas que te entregan en la farmacia, además de guías específicas para los profesionales de la salud. Todo esto es muy estricto en el papel. Y todo esto resalta el papel crucial del llamado paciente experto, que logró democratizar las agencias reguladoras de salud. Pero fíjate que aquí me surge un desafío pragmático. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto en la vida real? Porque, en el papel suena súper hermético y seguro,
pero ¿realmente confían las asociaciones de pacientes en que un triángulo rojo impreso en una caja sea suficiente? Es una pregunta muy válida. Digo, ¿es suficiente para vencer 5 décadas de inercia médica donde recetar este fármaco era simplemente la solución por defecto de todos los doctores? Te aseguro que las asociaciones tienen sus reservas, porque el cambio cultural dentro de la comunidad médica es, lamentablemente, muchísimo más lento que el cambio de tinta en el diseño de un empaque. Cuesta quitarse las viejas costumbres. Exacto. Todavía hoy se siguen reportando incidentes donde un médico inicia un tratamiento con valproato sin ofrecer una explicación verdaderamente exhaustiva de los riesgos a la paciente. Un triángulo rojo advierte del peligro de forma muy visual, sí, pero ninguna alerta gráfica puede reemplazar el tiempo y la empatía que un neurólogo debe invertir en sentarse a conversar con quien está en su consultorio. Y creo que toda esta exploración de las fuentes nos deja, al final, una lección súper severa sobre ética médica. La tragedia del Depakine demuestra cómo la brillante eficacia de una molécula llegó a deslumbrar de tal forma la medicina que terminaron sacrificando el derecho a la información. Se enfocaron solo en el síntoma inmediato. Sí, en nombre de apagar el cortocircuito de las convulsiones, se le arrebató la autonomía a miles de mujeres, alterando vidas que simplemente confiaron ciegamente en que sus doctores sabían lo que hacían. Es una reflexión muy dura. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, basándome en los datos científicos que revisamos sobre los efectos epigenéticos, me gustaría dejar una idea en el aire para que cada quien la analice. Adelante, te escucho. Hablamos de los nietos de las pacientes originales, de esos efectos transgeneracionales, donde los hijos de adultos expuestos in útero nacen con problemas de desarrollo. Sí, los niños que nacen hoy ya vienen con el daño hereditario. Exactamente. Y esto nos deja con una inquietud monumental. Si un medicamento altamente efectivo, consumido hoy, tiene la capacidad mecánica de reescribir la expresión del ADN de una generación entera que aún no ha sido siquiera concebida, la pregunta es, ¿dónde termina exactamente la responsabilidad legal y ética de un laboratorio farmacéutico en el árbol genealógico humano? ¡Wow! Porque la farmacovigilancia moderna, tal como la conocemos, ya no solo tiene el deber de proteger al paciente que se toma la pastilla. Ahora tiene frente a sí el vertiginoso desafío de tener que proteger a la descendencia de nuestra descendencia.